cada uno de los potenciales problemas en los cuales nosotros nos podemos involucrar. Entonces, desde ese momento hasta la actualidad ha pasado un montón de tiempo. Vamos a hacer un breve reconto de eso para llegar al momento actual, que es lo más interesante. En primer lugar, tienen que tener la certeza que están en el momento más interesante del mundo de las bases de datos. Hay decenas de tipos distintos y de familias de base de datos. Es muy bueno eso. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es, hoy por hoy, tomar de un menú las distintos tipos de base de datos para que todos nosotros podamos hacer aplicaciones mucho más sofisticadas y eficientes. Hace un tiempo a esta parte, cada vez aparecen más y más bases de datos que antes no existía esa tendencia, pero no les estoy diciendo hace muchos años, ¿no? Hace unos 10 años atrás no existía la tendencia, 15 pónganle, no existía la tendencia de generar bases de datos que sean específicas para cada uno de los problemas, para que estén optimizadas para cada uno de los problemas a los cuales nosotros nos estamos enfrentando. En términos generales, lo que sucedía era algo bastante simple, que era, teníamos una base de datos genérica, relacional, ahora vamos a ver lo que es el concepto de relacional, solamente decimos algunos nombres para reconocer qué era qué familia estamos viendo: Oracle, MySQL, SQL Server, MariaDB, Postgres. Teníamos base de datos, alguna base de datos relacional, y ahí metíamos todo. Y había extensiones donde podías poner algún tipo de dato, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Y a partir de ahí, uno trabajaba. Bueno, bárbaro. Todo eso que nosotros estamos viendo era la realidad de la construcción de sistemas hace unos hasta 10 años atrás. Era la forma. Teníamos una parte de los datos, la parte que era tabulada, la parte que era lo más parecido a lo que nosotros conocemos como una planilla, una hoja de cálculo, donde los datos son mayoritariamente numéricos y lo podemos ver como una matriz de M por N. Eso andaba muy bien. Había normas, había forma de extraer la información de manera muy eficiente. Y después, si teníamos que manejar bases de datos que sean imágenes, documentos, estas bases de datos relacionales tenían sus extensiones. No era lo más apropiado, no era lo más correcto que debíamos ver, que el resultado que obteníamos, pero funcionaba. Bueno, dentro de todo funcionaba. Denme un segundo, por favor.
Acá estoy. Bueno, estas cosas que era así y todos lo asumíamos que era de esta manera. Ya está, o sea, mientras que tengas datos tabulares lo vas a tener bien, y después cuando tengas datos que no son tabulares, que son imágenes, archivos, lo que sea, vas a poder encontrarlo con una cierta performance y no esperes más que esto. Con el tiempo se generaron nuevas familias de bases de datos y surgió un nombre que se instaló en el mercado, que son las NoSQL. Las NoSQL son todas las bases de datos, una forma genérica de decir, son todas las bases de datos que no utilizan SQL como lenguaje de consulta. Dentro de estas bases NoSQL es donde aparecieron una multitud de bases de datos que son específicas para tareas muy puntuales. Hay bases de datos que son 100% distribuidas, ya desde el inicio. Las bases de datos relacionales las podemos hacer distribuidas, sí, pero originalmente no eran distribuidas. Estas nacieron distribuidas. Hay bases de datos que nacieron para almacenar documentos de cualquier tipo y son eficientes y fueron pensadas de una manera eficiente para que funcionen en eso. Hay bases de datos que son en memoria, nada más. Tienen persistencia, sí, después bajan un archivo, pero la base de datos funciona simplemente en memoria. Tenemos bases de datos que son grafos para determinado tipo de datos, que ustedes los usan habitualmente cuando ustedes están trabajando con el Google Map, por ejemplo, y le dicen estoy acá y tengo que ir al otro lado. La forma en que... No estoy presentando en ninguna pantalla, José. La forma en la que ustedes están trabajando para poner desde acá hasta acá, la forma más eficiente es un grafo. Entonces hay base de datos orientada a grafos. Hay bases de datos que solo trabajan de manera para carga masiva de datos. Es más, se especializaron tanto que hay bases de datos que te dicen, mira, esta base de datos tiene una característica. Puede generar una ingesta de datos extremadamente alta y no va a tener inconvenientes. Puede recibir miles, cientos de miles de registros por segundo y los puede tratar, los puede grabar sin ningún inconveniente. ¿Se puede trabajar con consultas, con esas bases de datos? Sí, por supuesto, pero fueron creadas específicamente para ese grado de granularidad, es decir, esta base de datos, tirame todo lo que vos quieras que yo lo puedo manejar para que lo inserte en el momento que vos quieras. Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a entender este mundo de NoSQL para qué fue hecho. Y en el otro extremo también tengo bases de datos que fueron creadas solamente para consultas masivas. Bien, todo esto es lo que uno debería entender.
que hay base de datos para todo. Base de datos que hacen lo que ustedes necesitan sin mayor inconveniente. Bueno, ahí es donde vamos a cortar en este punto y vamos a volver a las tradicionales, a las bases de datos relacionales y a algo muy importante que es el lenguaje de consulta no estructurado que se llama SQL, Structured Query Language. Es lo que necesitan ustedes saber sí o sí, porque es muy utilizado en la industria, y aunque ustedes vayan a trabajar con base de datos non-SQL, no pueden no saber y ser muy buenos en SQL. No hay, de eso no se pueden escapar. Bueno, ¿qué son las bases de datos relacionales? Las más tradicionales, los nombres más comunes de base de datos que ustedes conocen. Una base de datos relacional es una base de datos que la estructura está armada en la base de datos, que es una gran bolsa donde adentro hay tablas. Las tablas están constituidas a su vez por tuplas, es decir, filas y columnas. Entonces, para que todos, si nadie trabajó todavía con una base de datos, imagínense lo siguiente. Ustedes tienen una planilla de Excel. La planilla de Excel, ¿vieron que tiene un archivo en el disco que dice mi planilla.xlsx? Eso lo tienen que tomar como la base de datos. Cuando ustedes hacen doble clic, eso que tienen ahí es el lugar de almacenamiento. Se levanta, está asociado SXSLX a algo que se llama Excel, por ejemplo, que es un programa separado. Yo puedo abrir el Excel sin haber abierto ninguna planilla de Excel. Es un programa separado. Bueno, ese programa que se llama Excel es lo que nosotros denominamos en el mundo de base de datos motor de base de datos. Nosotros cuando hablamos y decimos Oracle, MySQL, SQL Server, MariaDB, Postgres, lo que estamos diciendo, no estamos hablando de una base de datos, estamos hablando de un motor de base de datos. ¿Qué es un motor de base de datos? Bueno, es un programa, no es más que eso, que lo que hace es gestiona base de datos, de la misma manera que el Excel gestiona planillas de Excel. Si yo no tengo instalado en mi máquina el Excel y me mandan una planilla de Excel, no lo puedo abrir. La planilla de Excel no tiene ningún sentido para mí si no tengo el visor, aunque sea, para trabajar con ella. Lo mismo pasa con las bases de datos. Yo puedo tener una base de datos, pero necesito un motor de base de datos para interactuar con ella, para gestionarla. Es el mismo punto. Ahora, dentro de una planilla de Excel tenemos lo que nosotros reconocemos como solapas. Bien, esas solapas que nosotros reconocemos, lo que tenemos que hacer con esas solapas que nosotros reconocemos es como si fueran las tablas
dentro de la base de datos. Es donde realmente se guardan los datos. Es donde realmente se guardan los datos. Y a su vez, ustedes pueden hacer relaciones entre las planillas de Excel, entre las hojas de su planilla, ¿no? Tener la hoja A, tiene datos que toma de la hoja B, o toma los nombres y muestra los ID. Pueden hacer ese juego. Bueno, eso es la relación, la estructura que nosotros llamamos en las bases de datos entre las tablas, que se llama DER, diagrama entidad-relación. El diagrama de entidad-relación, que también lo vamos a ver en detalle, es la forma en que vamos a normalizar nuestras bases de datos relacionales para que exista un equilibrio entre el espacio de almacenamiento y el tiempo de respuesta. Y la necesidad de reducir el esfuerzo de actualizaciones. Son esos tres pilares con los cuales yo tengo que trabajar. ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo esto? Bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, base de datos relacionales. Son las que más van a trabajar ustedes, van a ser las que están constantemente trabajando y van a tener que utilizar eventualmente base de datos NoSQL en alguna de sus formas. Por lo general, hoy una aplicación moderna tiene tres tipos de base de datos que interactúa al mismo tiempo. Tiene una base de datos relacional, casi todas las aplicaciones, salvo algunas excepciones, tienen datos estructurados, altamente estructurados, en tuplas, en filas y en columnas, con lo cual van a tener que trabajar con una planilla, con una base de datos relacional. Pero también es poco probable que hoy tengan que desarrollar una aplicación donde no tenga algún tipo de documentos el cual deba ser almacenado. Entonces van a tener que trabajar con alguna base de datos NoSQL, con lo cual tienen que trabajar con eso. Por lo general, la base de datos NoSQL, que es la más utilizada en el mercado, es MongoDB. ¿Por qué MongoDB es altamente utilizado en el mercado? Porque sería el MySQL del mundo NoSQL. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Anda para todo medianamente bien. Si yo tengo que trabajar con cualquier tipo de familia de documentos, la performance es buena. Si le tengo que insertar muchos documentos, la performance también es medianamente buena. Si tengo que hacer varias consultas, también es buena. Es nativamente es es distribuida. Denme un segundo que parece que la otra máquina empezó a responder. Bueno, avanzamos un pasito. ¿Es distribuida? Sí. Entonces MongoDB es la herramienta. ¿Herramienta de qué? Bueno, si ustedes quieren
profundizar con alguna base de datos puntual, con alguna base de datos non-SQL, bueno, la base de datos con la cual tienen que trabajar, empezar, es MongoDB. Porque van a poder hacer todo, van a entender de todo lo que se puede hacer una base de datos, pueden montar distintos nodos, no hace falta ni tener una red dentro de su misma máquina, virtualizan y ya pueden montar los nodos. Es una base de datos con la cual van a trabajar bastante y después se especializarán en algo. Con respecto a otra base de datos que si quieren meterse más y trabajar más en detalle con las non-SQL, la otra base de datos que seguramente van a tener que utilizar, porque hoy por hoy las aplicaciones modernas en términos generales lo hacen, es Redis. Es una base de datos en memoria. Hoy por hoy, una aplicación moderna tiene datos estructurados que los va manejando exactamente. Base de datos que las van manejando con datos tabulados principalmente. Por el otro lado, vas a tener una familia de base de datos en la aplicación, o una sola, MongoDB, donde vas a almacenar todos los documentos. Y para cuestiones que son de acceso muy rápido o que tenés que hacer cosas muy rápidas, vas a trabajar con Redis. Por supuesto, después tenés todo el concepto de tener que levantar, podés levantar en una base de datos relacional una tabla en memoria por configuración, sí. Ahí están las cosas que hacen siempre todas las herramientas, ¿no? Que después le van agregando tools, extensiones, que permitan hacer más cosas de lo que habían hecho, para lo que habían sido originalmente creadas. Pero ¿cuál es el problema? Salvo honrosas excepciones, cuando digo honrosas excepciones hablo de Postgres, todas las extensiones que se le van haciendo a los productos de base de datos que nacieron para hacer algo puntual y después se le hizo alguna extensión, funciona, indudablemente funciona, pero no es lo más apropiado. Entonces, mundo que tendríamos que trabajar es base de datos relacionales. Ahí les podría decir, para empezar y para trabajar rápidamente, y que hay documentación a patadas, hay de todo lo que a ustedes se les puede llegar a ocurrir para poder aprender, desde tener base de datos en línea para poder practicar, estudiar, lo que a ustedes se les antoje, sería MySQL o MariaDB. Les explico esos dos nombres. Originalmente, la base de datos relacional de la comunidad fue MySQL. Y fue una gran base de datos que la comunidad de open source le metió muchísimo esfuerzo durante muchos años. Mucho esfuerzo durante muchos años. Se había hecho como un grupo, no sé qué formato tenía internamente. Bueno, terminó en manos de Oracle.
el control de esa base de datos MySQL terminó en manos de Oracle. Oracle dijo, yo lo voy a mantener de por vida, lo voy a mantener de por vida, open source, vamos a seguir trabajando, todo lo que dijo, ok, dijeron. Pero entonces, parte de la comunidad open source dijo, hacemos un fork en el control de versiones, en el repositorio, y generó la base de datos MariaDB. Con lo cual, cuando yo hablo de MySQL y MariaDB, es lo mismo, nada más. Ahora pueden tener alguna pequeña diferencia, pero es el nombre que cambió en el tiempo. Si vos querés pertenecer y estar realmente en la comunidad open source 100%, donde nadie es dueño de nadie, todos compartimos, es MariaDB. Si vos no tenés problema y querés trabajar, es MySQL. Pero después las herramientas, los visores, todo es lo mismo. Bueno, entonces, una vez dicho esto, ustedes tienen la base de datos para empezar en el mundo relacional, sería MySQL o MariaDB. Yo le voy a decir MySQL porque soy más viejo y me quedó grabado ese nombre, pero ya deben entender que es MySQL o MariaDB. MySQL. Tiene visores de todo tipo, anda perfecto y anda para muchísimas cosas. Otro punto a favor del MySQL es que si ustedes tienen que hacer una aplicación a bajo costo, a un costo que esté controlado en el hosting, lo que por lo general proveen los Internet Service Providers locales, como Argentina Virtual o cualquiera de ellos, lo que ustedes tienen que hacer, seguramente van a encontrar del otro lado un MySQL. Es la herramienta por defecto con la cual se manejan. Porque hay un paquete histórico que se llama XAMPP, X-A-M-P-P, que es Apache, el servidor Apache, PHP, MySQL, tienen otros lenguajes de programación, pero ya PER, que ya es como que no quedó un poco en el olvido, pero era un paquete que existe, entonces ustedes se lo bajan de manera local, hacen aplicaciones estándares y lo pueden subir a estos Internet Service Provider por un fee mensual que capaz que el costo es anualmente de 60.000 pesos y tienen todo lo necesario para tener un sitio en línea. No descarten esa posibilidad y tener ese conocimiento, porque hoy por hoy yo sigo teniendo en mi actividad profesional 3 sitios que le hago mantenimiento, que son 3 vacas lecheras. ¿Me hacen la diferencia? No, pero ahí caen las fichas del taxi sin hacerme problema. Bueno, por eso hablamos de MySQL. Pero cuando ustedes se sientan seguros y cómodos con el mundo, con esa base de datos, entiendan los conceptos rudimentarios, yo les recomendaría que peguen el salto a Postgres. Postgres es excelente,
es muy buena por donde se lo ve. Y lo bueno que tiene una comunidad muy activa donde le agrega extensiones que a su vez andan bien. Entonces, por ejemplo, se le agregó hace un par de meses atrás una extensión para que la base de datos pueda manejar, se convierta en una base de datos vectorial, de vectores, que es el secreto para el manejo de los grandes modelos de lenguaje y dónde almacenar los RAG. Es buenísimo, es con lo que desarrollo. Y anda muy bien. Y le hacen extensiones para almacenar documentos como Mongo. Entonces, uno podría después, llegado el momento, sentarse sobre Postgres y tener un conocimiento abarcativo de todas las formas de trabajo. Pero, resumiendo para que les quede claro, deberían empezar con MySQL, MongoDB y Redis. Esas tres bases de datos, que son a su vez, trabajan con mundos distintos. MySQL relacional, para que se hagan una idea, muy parecido a qué? A lo que nosotros conocemos por planilla de Excel. MongoDB, ¿a qué se parece? A una bolsa de gatos donde yo puedo guardar y recuperar de manera eficiente documentos de Excel, documentos de planilla de Excel, documentos Word, PDF, XML, mail, imágenes, cualquier tipo de documento que no sea una tupla, filas y columnas, en MongoDB anda muy bien. Y después, por cuestiones de performance o cuestiones que yo tengo que tener en la aplicación un acceso muy rápido. ¿Cuál es el ejemplo de un acceso muy rápido y que tengo que actualizarlo y que hasta quizás no necesita persistir toda esa información? Es, por ejemplo, la sesión de usuario. No sé, a ver, algunos de los nombres que tengo acá. Máximo, se loguea a la aplicación. Máximo se nos loguea a la aplicación. Perfecto. Se nos está logueando a una aplicación y ¿qué pasa? Pone su usuario, su password, lo vamos a buscar, asumamos al MySQL, vemos que está bien, lo logueamos. Entonces, en vez de tener las cookies, en vez de tenerlas en o todo lo que hace el usuario en la base de datos MySQL, que no la necesito porque está haciendo cosas temporales, lo que hago es, me genero una base de datos Redis en memoria y ahora le puse máximo y todo lo que quiero guardar del comportamiento de usuario, información intermedia de sesión, tiempo de sesión, toda la IP con la cual se está conectando, el browser con el cual se está conectando en este momento, todo lo que yo quiero lo dejo en memoria. ¿Por qué lo puedo dejar en memoria sin ningún problema? Por dos razones simples. En primer lugar, que es muy poquita información, no consume memoria del servidor del backend. Segundo, es hiper eficiente, entra y sale. Y tercero, seguramente cuando Máximo cierre la sesión, no voy a tener que grabar toda la información esa, de donde, no sé, cosas que hizo, intermedias, no sé, todo lo que yo pueda guardar ahí. Quizás quiera guardar simplemente a qué hora entró, a qué hora se fue y por las páginas que navegó, nada más. Entonces, ese poquito de información es el que en ese momento que cerró, que puede ser hasta una actualización batch.
o de baja prioridad contra la base de datos relacional. Se la envío, limpio la memoria y estoy perfecto. ¿Ven? Como uno tiene que empezar a pensar desde el punto de vista de arquitectura de base de datos, esto. Bien, ahí está el secreto. Y fíjense cómo, sin querer, esto se relaciona sobremanera con la charla que tuvimos hoy, el lunes pasado. ¿Ven? Hoy por hoy, en la ingeniería de software, lo más importante son las cuestiones arquitectónicas, de diseño. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro menú, es un menú a la carta lo que estamos, como ir a un restaurante con un menú a la carta, donde abren una carta y tenemos un montón de posibilidades, las cuales nosotros podemos seleccionar. Queda en nosotros tener el conocimiento para poder seleccionar de esa carta las mejores opciones y hacerlas integrar de la mejor manera. ¿Y por qué hago esta relación? Porque muchas veces individualmente la mejor opción es, en este caso, tal o cual base de datos, pero cuando las tengo que hacer integrar en una aplicación, no es la mejor opción. O sea, no solamente me tengo que quedar con el concepto de esta es la mejor opción, no, sino que tengo que ver cómo se integran y después de ahí tomar la relación de la mejor opción. ¿Estamos? Eso es lo que uno debe entender. Bueno, continuando con las bases de datos relacionales. Después vamos, conceptos que tienen que entender de base de datos relacionales, algo que ya se tienen que cincelar en el mármol de sus conocimientos, es la normalización de base de datos y el concepto de DER. Lo van a escribir, van a ver las iniciales, que son los diagramas de entidad-relación que son construidos a partir de lo que se denomina formas normales. Las formas normales son 5 formas normales de la 1 a la 5. La 1 es la menos normalizada, la 5 es la más normalizada, y lo que son las formas normales es un conjunto de recomendaciones que nos sirven para hacer el análisis de la base de datos, para saber dónde estamos parados en el equilibrio entre espacio que ocupo y performance que tengo de la base de datos. Entonces vamos a ver que son un conjunto de normas, de reglas que dicen tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, para que calce en la forma normal 1, 2, 3, 4 o 5, para que uno pueda tener un equilibrio de espacio almacenado y performance en las respuestas que da la base de datos. Es importante en el mundo de las bases de datos relacionales el concepto y entender los conceptos de las formas normales y cómo hacer a partir de esas formas normales un diagrama de entidad-relación para tener una base de datos normalizada. Les podría decir que está en el top 3 de los conocimientos que deben tener de base de datos relacionales.
el otro conocimiento es el lenguaje SQL, y el tercero es cómo conectarse a las bases de datos de manera programática. Esos son el top 3 de conocimientos que ustedes tienen que manejar de una manera que sea transparente para ustedes. Ustedes no tienen absolutamente ningún problema cuando les preguntan a ustedes cómo trabajar con una base de datos relacional y le dicen en el trabajo, ¿podés evaluar en qué forma normal estamos y llevarlo a tal otra forma normal? Para ustedes tendría que ser una cuestión de rutina. Queremos hacer una consulta de SQL de tal tipo. Tendría que ser una rutina. No importa la complejidad. Ustedes entienden cosas de performance, entienden un montón de cuestiones que le permiten a ustedes trabajar sin absolutamente ningún problema. Y después la parte programática, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios trucos en el manejo del acceso a las bases de datos. Todos lo hacen habitualmente, directamente le pegan desde su aplicación a las bases de datos. Y eso es algo que vamos a recomendar que no hagan. Hay otras formas de hacer eso, mucho más eficientes, con otros servidores, y fíjense que siempre volvemos a los conceptos básicos nuestros, que es arquitectura. Grábenselo en la cabeza. En el momento actual en el que nos encontramos, en la informática, lo más importante, lo que tiene más valor, siempre tuvo mucho valor, pero durante un tiempo quedó despreciado, quedó sin tanto valor. Bueno, hoy por hoy lo tienen que llevar de vuelta al lugar que se merece, que es un lugar de privilegio. Lo más importante para ustedes en este momento es que siempre piensen como diseñadores, como arquitectos. Es lo más importante al momento. No tienen otro concepto, otra forma con la cual deben trabajar. Lo deben poder hacer de una manera muy natural. Ustedes cuando le van pidiendo, o sea, la habilidad que tienen que empezar a desarrollar desde este momento no es pensar en programas, pensar en arquitecturas. Les va a pasar con el tiempo, y es uno de los síntomas internos, impectores, que van a tener ustedes al momento de ir sintiéndose seniors, es que cuando le presenten un problema que tienen que resolver, van a pensarlo en función de arquitecturas, de cómo tienen que armar la arquitectura. Y cuando tengan que bajar a nivel de programa, no van a bajar
no van a pensar a nivel, en primera instancia, de líneas de código, sino de patrones de programación que tendría que tener el programa que tienen que hacer. ¿Ven? Que ustedes, el seniority en esta carrera, en esta profesión, no está dado por cuestiones de detalle máximo, sino al contrario, de subir el nivel de abstracción de nuestro pensamiento. Entonces, cuando a nosotros nos piden una aplicación, nosotros vimos un conjunto, una arquitectura que está basada en un conjunto de patrones ya reconocidos y estándares y de cómo se debe integrar la aplicación. Y cuando bajamos a nivel de aplicación, de programa, vemos los mismos patrones, pero patrones de programación, cómo se interactúan dentro de ese programa. Cuando uno logra ese grado de seniority, cuando uno logra poder ver en su cabeza como imágenes que le pasan, porque les va a terminar pasando eso. A todos nosotros nos pasa, yo veo como una película cuando te estoy diseñando una arquitectura. Veo algo que pasa y veo los patrones y veo cómo se interactúan, qué tengo que poner, empiezo a ver hasta los lugares donde están los problemas que tengo que tener mucho cuidado, y eso no se da porque estoy desquiciado, al margen de que sí podrían considerar que tengo un cierto grado de locura, pero al margen de eso es porque uno fue entrenando su capacidad de ingeniero informático en los aspectos que eran importantes. Porque cuando ustedes entienden esto, fíjense, cuando ustedes logran pensar de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Se abstraen de los detalles que los dejan anclados a determinados conocimientos que van a quedar, que son muy técnicos y que van a quedar en el pasado o fuera de moda o desactualizados en muy poco tiempo. Cuando ustedes logran obtener el grado de abstracción suficiente, es mucho más fácil mantenerse actualizado. Yo cosas que hago habitualmente, voy viendo patrones arquitectónicos para, en este momento, para aplicaciones de inteligencia artificial. Y existen. Para aplicaciones de inteligencia artificial, específicamente de machine learning, existen. Patrones arquitectónicos para aplicaciones que deban combinar bases de datos relacionales, bases de datos non-sequence en memoria y bases de datos non-sequence para la gestión de documentos. Existen. Entonces yo primero, definición de patrón en general es una solución comprobada a un problema dado. Algo que se ha comprobado que es una solución válida a un problema que es repetitivo en alguna rama de las ciencias. Eso es la definición de patrones. Entonces, cuando yo me estoy basando en la experiencia de otras personas para generar mis soluciones, estoy aplicando inteligencia. ¿Por qué? Porque no trato de inventar la rueda desde cero, sino que voy al pasado, busco cómo se resolvió esto, busco el historial,
cómo fueron las recomendaciones que se hicieron y a partir de ahí planteo mi solución, que no se va a escapar mucho de lo que ya está altamente probado y de lo que es ya eficiente. Ese serían los conceptos que deberían manejar. Bien, entonces, es muy importante que empiecen a pensar en función de patrones, no piensen en línea de programa, no piensen en un servidor de backend nada más, en arquitecturas complejas. Por lo general, a las bases de datos, para que no se produzcan cuellos de botella en aplicaciones que están publicadas en internet o en algún lugar de acceso público, se le pone frente a ellas lo que es un servidor de colas de mensajería, los MQ servers, que lo que hacen es, le permiten manejar la cantidad de consultas que tiene el servidor de base de datos sin que se le produzca un cuello de botella. Entonces, ¿ven? ¿Pero por qué lo sabemos? Por algo muy fácil. Tengo un concepto que estoy manejando de patrones. Entonces me fui a ver patrones arquitectónicos y veo, y lo que dice la documentación es, lo tenés que utilizar en esta y en esta oportunidad, en esta y esta, en este caso. Todo eso a vos te permite que no te estás utilizando el conocimiento de otras personas, estás en el mejor de los mundos. Eso es inteligencia. Inteligencia aplicada no es saber resolver un integral. Solo lo que estás demostrando es que sabés resolver un integral. Inteligencia aplicada es saber dónde puedo aplicar la resolución de una integral para obtener una solución a un problema. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ya no importa tanto en la ingeniería el detalle de cómo lo voy a hacer. Es importante, sí, pero está en un segundo plano. El primer plano, lo más importante en la carrera de los ingenieros es el pragmatismo para encontrar una solución a un problema. Porque nosotros somos ciencia aplicada, no somos ciencia básica. La ciencia aplicada es tomar la ciencia básica, tomar los problemas del mundo real, analizarlos y decir, esta es la solución. Es muy importante eso. Y para que honren su carrera, su título de ingeniero, tienen que ser pragmáticos. Y para ser pragmáticos, en la ingeniería de software, una de las necesidades que tienen que tener es conocer muchos patrones, porque es la forma donde ustedes toman el conocimiento acumulado hasta el presente en informática, pueden masticarlo y dan una solución, que a su vez ya está seguramente validada anteriormente. Y no inventamos la rueda de otra forma. Bueno, continuando con las bases de datos NoSQL y para transmitirles el último concepto del día de hoy, lo que tienen que entender también es ¿qué es el SQL? Bueno, el SQL es el lenguaje de consulta de las bases de datos, relacionales. ¿Qué era lo que pasaba? En un primer momento, cada owner, cada persona que construía una base de datos, lo que hacía
generaba su propio lenguaje de consulta de base de datos, que era no necesariamente lo que hoy conocemos, en realidad no era para nada lo que hoy conocemos como como SQL, sino que principalmente era un conjunto de datos que se consultaban con tablas de lógica proposicional de primer grado. Lo que vieron en lógica, que creo que se ve en la secundaria. Bueno, nosotros, cuando yo estuve en la facultad, era una parte muy importante de la materia datos o base de datos. ¿Por qué era muy importante? Porque al no estar, existía el SQL, pero no estaba generalizado. Entonces vos para generar una base, una consulta, tenías que aplicar las tablas de lógica. Con esas tablas de lógica uno obtenía una solución y una respuesta. Entonces, esto era sumamente incómodo, ¿no? Porque no terminaban de cuajar las bases de datos por el simple hecho de que nadie tenía conocía lo que hacía Oracle, pero no conocía lo que hacía otra base de datos, C3. Bueno, entonces vino el SQL. El SQL es, en primer lugar, el SQL no es parte del motor de base de datos, del núcleo del motor de base de datos. El SQL es un agregado a los motores de base de datos, ya está recontra integrado, ¿no? Pero ustedes lo deben ver como un agregado a los motores de base de datos, que lo que hacen principalmente es una traducción de un lenguaje de programación a otro. Del lenguaje de programación SQL lo modifican para el lenguaje de programación de consulta, de la base de datos particular. Nada más que eso. Con el SQL, que es un lenguaje que está hecho basado en muchas palabras del idioma inglés, uno lo que puede hacer es consultas sin tener mayor inconveniente. Sin tener mayor inconveniente. Uno puede generar una consulta y ya está. Y de una manera muy fácil. Bueno, terminado esto, lo que ustedes tienen que entender que a partir de acá vamos a ver ya los datos más en detalle del SQL y cómo se trabaja con SQL. Solo un agregado con respecto al SQL, que es el siguiente. Van a ver, si buscan en la bibliografía o buscan empleos, van a decir, muchas veces le va a decir simplemente SQL, que es lo que ustedes trabajan de manera habitual. Pero van a ver determinados posting de trabajo donde le dicen PL espacio o barra SQL o transact espacio SQL. Lo que le está diciendo con PL SQL, que además del ANSI 92, que es el estándar de SQL, ustedes tienen que conocer el dialecto puntual que trabaja
el MySQL, el Oracle. PL/SQL es Oracle. Oracle, Microsoft, además de implementar completamente el SQL, le ponen algunos estándares extras para poder trabajar, para que ande un poquito mejor las consultas de base de datos. Si ven Transact SQL es lo mismo, pero ¿para qué? Para Microsoft, para el SQL Server. Entonces, ustedes no deben preocuparse en primera instancia por eso, porque si ustedes saben SQL ANSI 92, que es el estándar que implementan todos, ustedes tienen el conocimiento de el 95% del trabajo que van a hacer toda su vida en cualquier base de datos. Después decidirán ustedes si se desean especializar en Oracle, en Microsoft o en la base de datos que ustedes quieran. Pero eso es algo que lo van a hacer solos, y cuando ya tengan el conocimiento del ANSI 92 de SQL, van a tener todas las herramientas para poder hacer eso. No van a tener ningún inconveniente. Bueno, chicos, por el día de hoy está, y la tarea para el hogar: busquen nombres de base de datos non-SQL. A ver qué les llama la atención. Las 3 cosas importantes del mundo relacional que ustedes tienen que entender sí o sí. Número 1, la normalización de base de datos relacionales. Número 2, SQL. Y número 3, arquitecturas de conexión programática. Esos son los 3 conocimientos que tienen que tener. Es el top 3, o sea, no pueden no tener eso. No, programática o... No, programática, de manera programática, que estás accediendo, no pragmática, estás accediendo desde un programa, de manera programática. Estás accediendo a través del API de la base de datos o de alguna librería para pegarle a los datos de la base de datos. Es programática. No, todavía. Bueno, chicos, gracias, nos vemos.